Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener y sin fines de lucro. Capítulo 22. Puerto del alivio. Izuku se recuperó mucho antes de despertar. Con el poder de las peculiaridades curativas y médicos excepcionales, estaba como nuevo en unos pocos días. Sin embargo, la compensación por una curación tan eficiente fue un sueño prolongado, lo que le hizo perder 10 días de su vida en el mundo de los sueños. Si alguien hubiera preguntado, no habría podido explicar sus sueños. No porque no pudiera recordarlos, no, sino porque eran simplemente indescriptibles. Su existencia había sido un caleidoscopio de fuego y pesadillas, pero entre las grietas había habido un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Era fácil bañarse en las llamas de su mente, sumergirse en el calor de su alma. Eran íntimos, pero públicos. One for All había sostenido su mano todo el camino, manteniéndolo conectado a tierra. No le llegaron vestigios ni brasas, pero podía sentirlos observando, esperando. Ni una sola vez puso un pie dentro del castillo, sin embargo, fue un telón de fondo en cada escena, en cada momento. Vadear los océanos de su peculiaridad había sido simple, como si fuera un profeta bendecido para caminar sobre el agua. Nunca se había sentido más cerca de la peculiaridad, a pesar de la distancia entre él y los tronos. Cuando finalmente se despertó, tenía sed. Fue irónico, de verdad. Después de nadar dentro de One for All, todavía se despertó deshidratado. Cuando sus ojos se abrieron, estaba solo excepto por el goteo constante de una vía intravenosa y un televisor silenciado que mostraba dibujos animados para niños. No hubo dolor de cabeza. Eso fue lo primero que apreció, volviendo al reino de los vivos. El segundo fue el extenso montón de jarrones con flores, tarjetas y pequeños obsequios apilados en su mesita de noche. Los vendajes lo mantuvieron firme, negando su deseo de estirarse y explorarlos, aunque no sintió dolor cuando luchó contra ellos. El botón de llamada estaba en el lado izquierdo de su cama, para su molestia. Luchó contra sus confines, retorciéndose y avanzando poco a poco sobre su costado para poder presionar el botón. Eventualmente, se hundió en los cojines de la cama, sin éxito. Izuku estaba atascado. ¿O era él? Una parte tortuosa de su cerebro susurró, One for All enroscándose en sus entrañas. Un pequeño calor subió sigilosamente desde su centro hasta sus hombros, haciendo que la piel debajo girara entre picazón y hormigueo. Las sensaciones emigraron a la izquierda, acumulándose en el muñón de su brazo izquierdo. Izuku miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo estuviera mirando. Decidiendo que estaba claro, soltó un pedacito diminuto de One for All, una pequeña hebra negra se deslizó fuera de su brazo como una serpiente de jardín. Látigo negro era raro, había decidido. Podía sentir a través de él y no. Si bien la extremidad temporal no tenía la sensación de su carne, transmitía esos sentimientos al lugar del que creció, como los dientes o las uñas. Sin embargo, los lugares de los que brotó se entumecieron con la exposición prolongada, oscureciendo tales sentimientos. Independientemente, la peculiaridad fue increíble. Fue un trabajo fácil invocar las extremidades, pero fue más difícil que nunca domarlas. Quinto, cuando todavía le susurraba algo, había sido claro al respecto. Afirmar el dominio era clave, pero incluso después de arrojar toda su fuerza de voluntad a las extremidades, solo lo escucharon a medias. Se preguntó a dónde iría Quinto, ahora que pensaba en él. Sin embargo, después de pasar tanto tiempo íntimo dentro de One for All, Izuku estaba seguro de que se arrodillarían ante él. Después de todo, era solo un pequeño hilo. Ese no fue el caso. Tan pronto como sacó la peculiaridad, se deslizó más allá del botón de llamada, se enroscó alrededor del jarrón más grande y lo tiró al suelo. El vidrio roto lo sorprendió lo suficiente como para que One for All se cortara por sí solo. También fue justo a tiempo, cuando un par de enfermeras irrumpieron en la habitación, solo para ver a Izuku mirando el ramo destruido en estado de shock. Nadie dijo nada por un momento. Las enfermeras se quedaron atónitas en silencio, e Izuku demasiado ocupado encogiéndose de vergüenza. Comenzó Izuku, interrumpido por una tos seca. Buenos días. Las enfermeras se miraron entre sí, luego al jarrón, luego a Izuku, antes de entrar en acción.
Una enfermera salió corriendo de la habitación, llamando a un conserje y un médico, mientras que la otra se apresuró a hacerle un chequeo. En cuestión de minutos, los adultos lo rodearon. Pronto, su cirujano, médico y el par de enfermeras lo estaban revisando en busca de irregularidades. Él irrumpió en la habitación, empujando a la enfermera que controlaba su presión arterial, para envolverlo en el abrazo más fuerte que pudo lograr. Dejó que su calor se hundiera en él por un momento antes de alejarla, temeroso de que la enfermera la acompañara afuera si retrasaba el procedimiento por más tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que alguien entrara con unas tijeras y lo liberara de sus vendajes. Comenzaron con sus brazos, liberando primero su hombro, diciéndole que lo girara. Sin dolor. Luego su torso, diciéndole que respire profundo. Aún nada. Finalmente, le quitaron las vendas de la frente y la barbilla, diciéndole que girara el cuello y trabajara la mandíbula. Su cuello estaba bien, pero le picaba la mandíbula. La comisura de su cara derecha, donde la mandíbula se unía con el cuello, tenía una pequeña mancha cuadrada de piel áspera y rosada. Su mente daba vueltas, tratando de recordar lo que le sucedió cuando una enfermera le pasó un espejo de mano. Izuku dudó en mirarlo, paralizado por la pequeña tristeza en los ojos de su madre. Su estómago hirvió cuando una enfermera colocó una mano sobre su hombro, como si eso pudiera calmarlo. Estaría agradecido de que el daño fuera tan pequeño, si fuera tú. El daño podría haber sido mucho peor. En todas partes, el concreto solo raspó la piel. Para cuando llegamos a ti, la mayor parte de la carne está aquí, señaló su mandíbula, sus dedos sobre la carne áspera. Ya no estaba. Los primeros en responder pudieron ver el hueso después de limpiar la sangre. El diminuto espejo tembló en sus manos cuando lo levantó, tratando de encontrar un ángulo favorecedor. La tarea resultó difícil. Era rosada e incómoda, siguiendo la curva de su mandíbula pero sin limitarse a ella. Como un niño pequeño incapaz de colorear dentro de las líneas, había un buen centímetro extendido hasta su cuello, aún siguiendo la forma cuadrada general. No tenía más de 4 pulgadas cuadradas, pero era llamativo. Por un momento, estuvo perdido. A pesar de su brazo, la desfiguración no era más fácil de aceptar. Era feo y se sentía asqueroso bajo sus dedos temblorosos. Después de algunas pruebas más, los médicos comenzaron a salir, pero su madre se quedó, tomándolo de la mano. Cuando estuvieron solos, él se apoyó en su hombro. «Es bueno verte levantado, bebé». Ella susurró en su oído, depositando un beso en la parte superior de su cabeza. «¿Es tan malo?», preguntó, girándose para mirarla. Desde la corta distancia, los ojos de su madre parecían enormes, más grandes que la luna. Sin embargo, a diferencia de la luna, irradiaban calor. Para nada. «Seguro que atraerás algunas miradas, pero eso no es nada nuevo, ¿verdad?», preguntó, su voz confiada. Su convicción alivió sus nervios, incluso cuando sintió que sus hombros punzaban con el escalofrío que le recorría la columna. Ella estaba tan asustada como él. En cierto modo, eso lo hizo sentir mejor. «Ya sabes», continuó, arrastrando los nudillos contra su hombro. «Tu brazo fue trágico. Fue una pérdida total, sin otro lado positivo que presentarnos a Sasaki y Zoraiko. Esta vez, sin embargo, cambiaste un poco de piel por muchas vidas». Sus nudillos siguieron el camino de su hombro hasta su mano, donde entrelazó sus dedos una vez más. Bajo su guía, levantaron sus manos y ella señaló hacia la pila de regalos de buenos deseos. El jarrón puede estar hecho pedazos en la basura, pero eso hizo poco para disminuir su significado. Eran de las personas a las que ayudó, se dio cuenta. Era la única posibilidad. Vio una bolsita de sus amigos y una tarjeta de Nigoteye, pero todo lo demás. Izuku se acercó, tomando una carta al azar de la pila. Dentro había una foto Polaroid de la mujer y su bebé que él había guardado junto a una nota sincera y una pequeña huella de mano. Arrojando la tarjeta a un lado, agarró otra y descubrió que era del hombre con bigote de manubrio. Su madre tuvo cuidado de recogerlos donde los dejó, reemplazándolos entre los otros regalos. «Me duele verte con dolor, bebé. Realmente lo hace. No puedo soportarlo. Me vuelve loca solo de pensar en el tipo de vida que llevarás. Pero a pesar de todo el estrés que tienes,
A pesar de toda la ansiedad, el pánico y el miedo, estoy muy orgullosa. Ayudaste a tanta gente. Yo solo, es difícil entender en mi cerebro el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. Me lastimó, y puede que odie eso, pero te amo por lo que eres y por el héroe en el que te has convertido. Podría convertirme en una mala madre por decir esto, pero incluso si tuvieras que hacerlo todo de nuevo, espero que no cambies nada. Madre e hijo se quedaron callados por un tiempo después de eso. Sin embargo, el silencio no era incómodo ni sombrío. Izuku era una mezcla furiosa de emociones, pero la energía había disminuido junto con el discurso de su madre. Estaba pensativo, levantándose de la cama y cojeando por la habitación, mirándose en todos los espejos disponibles. Las enfermeras se fueron con el cuarto, enviándole un pedido de un almuerzo delicado. Era la primera comida en mucho tiempo que su cabeza no le gritaba, sus receptores del dolor estaban sobrecargados. Comió en paz tranquila, algo que pudo apreciar más que nunca. Solo como prueba, usó un poco sensor de peligro, palpando la habitación a su lado. El dolor familiar volvió, junto con el conocimiento de las quemaduras de primer grado de una mujer. Volvió a bajarlo, flexionando el puño de acuerdo con el esfuerzo. Estaba eufórico, de poder controlarlo. Como un sueño hecho realidad. Látigo negro, por otro lado, fue un dolor de cabeza creciente, pero afortunadamente no en el sentido literal. Aún así, ahora que lo sabía, podía entrenarlo, practicarlo. Él estaba creciendo. «Oye, mamá, ven aquí», dijo, acercándose a ella. Sacando su teléfono en un instante, tomó una foto de ellos, mostrando su perfil derecho. Su dedo vaciló por un momento. 1.001.000 libras de equipaje le impidieron presionar el botón enviar, antes de que la fuerza de voluntad hormonal salvara el día. Izuku Midoriya. Enviaste una imagen. Izuku Midoriya. Viví, perra. Izuku Midoriya. Lo siento mucho, pensé que sería divertido. ¿Estás bien? Le tomó algunos días convencer a su madre para que lo dejara libre. Después de llevarlo de vuelta a casa, lo mimó todo el tiempo que pudo. Pensó que sería libre cuando el trabajo la obligara a volver a la oficina, pero incluso después, ella seguía renuente a dejarlo salir de la casa. Recibió una convocatoria de Miguteye, Gran Torino e incluso Endeavor, pero su madre las cortó de raíz. Necesitaba descansar, había dicho ella. Podría hablar con ellos más tarde, continuó. Izuku no la culpó, no podía, con lo que sucedió, pero aún así lo puso nervioso. Su energía se acumulaba más rápido cuanto más tiempo permanecía encerrado. Había pasado los últimos días recuperando fuerzas después del coma, pero los ejercicios estáticos no eran suficientes. En el cuarto día de regreso a casa desde el hospital, finalmente encontró su excusa. «Oye, mamá, mira esto». Llamó al otro lado del apartamento, manteniendo abierta la puerta del frigorífico. Estaban bajos en la mayoría de las cosas, pero lo más importante, se habían quedado sin todo su jugo. Su madre se acercó, acercándose a la nevera como si pudiera encontrar una bebida que él no podía. Unos 10 segundos de exploración tensa más tarde, suspiró. Está bien, está bien. Puedes ir a comprarnos comestibles, si activas tu ubicación», dijo ella, cediendo a su estratagema transparente. Izuku levantó el puño antes de empujarla hacia abajo con un abrazo alrededor de su estómago. Ella le dio unas palmaditas en el hombro antes de alejarse, agarrando sus zapatos de trabajo. Izuku la igualó, improvisando un atuendo apropiado a la velocidad de la luz. Se movió tan rápido que ni siquiera se dio cuenta de que sus calcetines no hacían juego de lo rosa que era su camiseta. Partieron juntos, ella hacia el trabajo y él hacia la libertad. A pesar de su prisa, se aseguró de honrar su condición, activando la ubicación de su teléfono en su aplicación de seguimiento familiar. Rebotó por el camino, ligero sobre sus talones por la emoción. El aire fresco se sentía genial en su lengua, la luz del sol genial en su piel. El otoño estaba a la vuelta de la esquina, pero el clima todavía estaba en la era cálida y gloriosa del verano. Con el tiempo, sin embargo, disminuyó la velocidad. Su salto se convirtió en marcha rápida, su marcha rápida en un paseo. Su energía, a pesar de lo reprimido que había estado, todavía estaba baja después del hospital. Le tomaría un poco más de tiempo recuperar su resistencia, pero esa no era la única razón.
A medida que su energía física se agotó, también lo hizo su energía emocional. Era como si una niebla se asentara sobre sus ojos, o saliera de un subidón de adrenalina. Aproximadamente a la mitad del camino hacia tiendas Tokajes, hizo clic en el lugar al que se dirigía. ¿A quién iba? La sangre fue su primer pensamiento. La pierna aplastada de Setsuna, perdida en el fondo del mar. La forma en que la losa mutiló su pantorrilla y como él le había suplicado que se salvara, incluso después de haberlo gastado todo para salvarlo a él. Pensó en cómo la había dejado sola por los demás, arriesgando su seguridad ante la baja posibilidad de ayudar a alguien más. Una pequeña punzada de vergüenza también se deslizó por su espalda, recordando sus labios en su frente. Si el momento no hubiera sido tan drástico, tal acción lo habría matado por pura vergüenza. ¿Podría realmente enfrentarla, sin siquiera considerar la conversación que habían tenido momentos antes de que comenzara la catástrofe? No estaba seguro. ¿Querría ella? Los Tokajes habían enviado una tarjeta como una unidad, por lo que podría haber sido solo su familia. No estaba seguro de quién lo visitó mientras dormía, pero con sus heridas, no podía culparla exactamente si no podía hacerlo. Cuando le envió un mensaje de texto hace unos días, todo lo que obtuvo como respuesta fue como en la foto que envió. Ni una respuesta verbal, ni siquiera un emoji. Siguió el silencio de la radio, dejando su chat sintiéndose casi muerto en cierto modo. La aprensión llenó sus huesos a medida que se acercaba a la tienda de comestibles, y por un breve e infantil momento, consideró simplemente ir a un mercado de alimentos diferente. Podría ser más fácil, pensó, que verla. Realmente, había perdido una pierna por su culpa. Su familia podría haber enviado esa tarjeta como cortesía y podría odiarlo en secreto. Izuku todavía estaba luchando con estos pensamientos mientras una campana tintineaba sobre él. Se sobresaltó por su introspección, dándose cuenta de que acababa de entrar como de costumbre. Maldiciendo la memoria muscular en sus piernas, forzó una sonrisa en sus labios cuando el señor Tokage se giró hacia él, sus delgados ojos se abrieron más de lo normal. El frágil hombre se puso de pie, tropezando alrededor del mostrador. Izuku se tambaleó, sin saber si entrar en combustión espontánea o encontrarse con el hombre en el medio. Su corazón estaba en su garganta cuando dio un paso hacia el hombre, rezando para que el hombre no estuviera tratando de echarlo. El señor Tokage parecía estrangulado, como si tuviera 1.000.000 de palabras para decir, pero no pudo pronunciar ninguna. Otro paso hacia el hombre lo puso dentro del alcance del tendero, lo que solo profundizó su repentina ansiedad. Ninguno de los dos dijo nada por un momento, mientras los ojos del gentil hombre recorrieron el rostro de Izuku, entrecerrándose en la cicatriz fresca. Izuku se movió, inconsciente de su escrutinio, pero no se alejó cuando la mano del hombre se estiró para un temblor vacilante. Izuku lo miró, perplejo, pero con cierta vacilación, lo tomó por su cuenta. Un apretón firme, sin embargo, no era lo que el hombre tenía en mente. Tan pronto como las manos de Izuku tocaron las suyas, el señor Tokage lo abrazó profundamente, sostenido por los delgados brazos del hombre. Se congeló, sin saber qué hacer por un momento, antes de relajarse. Quizás los Tokages aún no lo odiaban del todo. El momento terminó después de unos segundos, pero la calidez del hombre se quedó con Izuku. Caminaron hacia el mostrador, donde el hombre se deslizó en su asiento con un suspiro de agradecimiento. Entonces, muchacho, ¿qué causó la imperfección? ¿Zed no pudo salvarlo todo, o sí? Preguntó mientras Izuku se inclinaba sobre el mostrador. No. Ella hizo más que suficiente. Tuve esto, dijo Izuku, señalando la cicatriz. Después. Eso tiene un poco más de sentido. Heroísmo irresponsable, no. Ten más cuidado la próxima vez, chico. No querrás desgastar tu cuerpo antes de tiempo. Respondió, señalando sus canas y sus arrugas. Izuku no pudo evitar la pequeña mueca que dejó escapar. A sus ojos, el señor Tokage parecía anciano, a pesar de que su mente sabía que aún no había cumplido los 50. Sí, supongo. Sin embargo, no tuvo sentido. Detuve un automóvil para que no cayera de un puente, pero no pude volver a levantarlo. Su peso convirtió el puente en un rallador de queso en mi cara. Oh, sí, lo recuerdo.
La noticia se disparó antes de que Endeavor entrara y los levantara. Parecía confundido sobre si felicitarlo o procesarlo en ese momento. Dijo el señor Tokage. Izuku se quedó boquiabierto, sin darse cuenta de este dato. Espera, ¿eso fue transmitido en las noticias? Preguntó, su mente volvió a cuando besó la frente de Setsuna en el impulso del momento. ¿Eso fue en la televisión nacional? Solo por un breve momento consideró las implicaciones legales. Ningún policía se había presentado en su puerta, por lo que imaginó que podría estar a salvo. Tendría que preguntarle a Nigiteye sobre eso más tarde. ¿Oh, no lo sabías? Solo lo lograste rescatando esos autos. Hombre, es una locura pensar que fuiste tú. La madre de Setsuna y yo estábamos asustados cuando sucedió, y eso fue antes de que supiéramos que ustedes estaban allí, luchando por sus vidas. No, dijo Izuku, levantando las manos. Me estás dando demasiado crédito. No habría podido hacer nada de eso sin que Setsuna me salvara primero. Realmente, ella me salvó la vida. Nunca seré capaz de pagarle. Haces que suene como si no estuviera igualando el puntaje. Dijo una voz familiar, haciendo eco a través de la tienda. Los ojos de Izuku se dirigieron a la escotilla, donde estaba sentada Setsuna. No podía ver su cabeza desde este ángulo, pero podía distinguir todo debajo de la cintura. Sus ojos se dirigieron al vaivén perezoso de sus rodillas, sus pupilas se dirigieron especialmente a su tobillo desnudo. Verla hizo que su corazón se detuviera por un momento, tanto de miedo como de alegría. Su pierna, a pesar de su mutilación anterior, estaba volviendo a crecer. Todavía no estaba curada, si la falta de un pie decía algo, pero estaba en camino. Relajó una parte de él que no sabía que estaba tensa. Lo último que quería era que ella fuera como él, especialmente en ese aspecto. Izuku miró al señor Tokage, quien inclinó la cabeza hacia Setsuna y le guiñó un ojo. Tragó saliva, con los nervios en aumento, antes de sacar la lista de su bolsillo y deslizarla sobre el mostrador. El señor Tokage lo tomó con especial delicadeza. Un brillo en sus ojos prometía un servicio lo suficientemente lento como para hacer que la visita de Izuku durara. Le dio al amable hombre una mirada más antes de dirigirse a la escotilla, donde Setsuna aún estaba sentada. Sin embargo, al llegar debajo de ella, su mente dejó de funcionar. Todos sus pensamientos, sus preocupaciones y sus miedos se silenciaron ante la vista sobre él. El resplandor de la luz de la sala de estar sobre su cabeza formaba un halo en su silueta, dándole un aura dorada que hizo que su corazón tartamudeara. Eso, en sí mismo, fue suficiente para darle una pausa. Sin embargo, lo que lo hizo congelarse en seco fue la silueta de su cabeza. Sus largos mechones dorados se habían ido. Todavía eran rubios rojizos, pero su longitud era una fracción de lo que había sido antes. Los lados estaban afeitados, con solo una pelusa en la parte superior, descansando a un lado de su cabeza. Aunque ahora era más corto incluso que el de Izuku, no era juvenil. No, seguía siendo femenino y no hacía nada para restar valor a su apariencia. Movió la mandíbula, tratando de encontrar alguna respuesta coherente, pero solo logró agitar su cicatriz. Setsuna soltó una pequeña risita, antes de sacar las piernas por la escotilla, agitándolo para que se levantara. Date prisa, hombre. No tenemos todo el día para que me mires la falda. Izuku se encogió, indignado, pero su padre se rió detrás de él, indicándole su broma. La risa de Setsuna se expandió en una carcajada completa cuando Izuku subió la escalera, murmurando para sí mismo. En la parte superior, se encontró de pie junto a Setsuna sentada, confundido sobre por qué aún no se había movido. Parpadeó. Pies. Dijo, todavía riéndose mientras extendía las manos para que él la levantara. Incluso Izuku, a pesar de su ansiedad, esbozó una sonrisa. Poniéndola de pie, se apoyó en su flanco sin brazos. Pies. No eres un bebé, ¿sabes? Dijo, ayudándola a llegar a su habitación. Ella resopló, rodando los ojos. Se siente así. Caminar es un fastidio, así que recurrí a gatear. Salir de la casa también está prohibido, dado que realmente no puedo usar la escalera. Ella se quejó. Izuku levantó una ceja. Si puedes gatear, ¿por qué me usas como bastón? Preguntó, colocándola en su cama.
Izuku dudó, sin saber si unirse a ella o sentarse en su escritorio. Ella le dio una mirada plana. Señor Midoriya, ¿le está pidiendo a una chica que gatee a 4 patas por usted?, preguntó Setsuna. La cara de Izuku era como un horno en llamas. Decidió sentarse en el escritorio. El silencio en el que se sumieron fue un híbrido entre incómodo y cómodo. Lo hizo sentir cálido por dentro, que ella lo estaba tratando como normal, como solía hacerlo. Aún así, la inquietud que lo había perseguido desde su llegada aún persistía. Intentó pensar en algo que decir. Algo profundo o sincero, pero nada le vino a la mente. El silencio se hizo más fuerte ya que ninguno dijo nada, cada uno estudiando las paredes o los pisos o mirando por la ventana en su lugar. Finalmente, Izuku cedió. Entonces, tu cabello. Lo corté. Lo siento. ¿Eh? ¿Qué? Digo, lo siento por vomitar. Por eso te lo cortaste, ¿verdad? ¿Hiciste qué? Niño, eso fue lo peor que pudiste haber dicho. Apareció una voz masculina, lo que hizo que Izuku girara la cabeza. Setsuna se estremeció, sus ojos se agrandaron ante su repentino movimiento. Quinto suspiró, el rostro del hombre apareció en la esquina de sus visiones. Sin embargo, girar la cabeza no le dio una mejor vista. Era como si la cara del hombre estuviera encerrada en el costado de la cuenca del ojo. ¿Por qué diablos se lo cortaría? ¿Porque algo vomitó en él? Podría simplemente, no sé, lavarlo. El corte probablemente sea por una razón diferente. Disculpa, dijo Izuku, antes de salir corriendo a su baño. Setsuna se acercó para detenerlo, pero ya se había ido. Deslizándose en el baño, cerró la puerta con tanta fuerza como se atrevió. Mirándose en el espejo, jadeó. Quinto flotaba justo detrás de él, su forma borrosa debajo del ombligo. Era como si un genio rudo lo estuviera siguiendo. ¿Qué demonios? Izuku susurró, esperando que ninguno de los tocajes pudiera escucharlo. Quinto se encogió de hombros y sacó un cigarro del éter. ¿Tienes fuego?, preguntó, sosteniendo el cigarro fantasmal frente a Izuku antes de retirarlo, riendo. El cigarro se encendió solo. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que era algo de una sola vez. Continuó, incluso cuando Quinto lo ignoró por el humo. ¿Eh? ¿No te expliqué esto?, dijo, mirando alrededor confundido. Izuku negó con la cabeza, con el ceño fruncido. Oh. Cuarto y yo nos escabullimos justo antes de que Nana te ayudara a subir al tren. Ella arruinó todo nuestro pedido, así que esta fue nuestra forma de salvar todo esto. Sin embargo, Cuarto se quedó atascado a mitad de camino. Tiene su peculiaridad, pero su espíritu está atrapado entre tus sueños y tu conciencia. Yo, por otro lado, solo me estoy relajando. Oye, ¿alguna vez has oído hablar de Carl Jung? Esto era demasiado para dejarlo caer sobre él de una vez, pensó Izuku. Se mordió el labio, asintiendo ante la pregunta. Bueno, no lo hice en vida. Primero, Cuarto y Séptima, por otro lado, son grandes nerds de la psicología. Tampoco son muy parlanchines, pero incluso ellos no pudieron evitar cantar las gracias del hombre. Me aburrieron hasta la muerte, para ser honesto. De todos modos, su concepto del inconsciente es un poco congruente con One for All. Puede que no seas activamente consciente de nosotros, pero subconscientemente, eres 100% consciente de nosotros. Desbloquear nuestras peculiaridades es como tirar de nuestro conocimiento de los rincones más profundos de su mente. Además de eso, cuanto más aprendas, más podrá comunicarse con nosotros directamente. Entonces, ¿por qué no están? ¿Por qué ya no puedo hablar con ustedes? ¿Y por qué están aquí, cuando apenas puedo activar Látigo Negro?, preguntó, confundido. Todo esto hizo que le doliera la cabeza. Deseaba, al menos, que Quinto se lo hubiera dicho antes. Me supera. Parece que algo sucedió en la gran transferencia que nos puso en modo de emergencia. En cuanto a mí, Cuarto y yo nos dimos cuenta de que el Látigo Negro habría sido más difícil de controlar, así que era la prioridad para escapar antes de que las puertas se cerraran. Si sabíamos que su peculiaridad habría causado mucho daño, sin embargo, definitivamente lo habría empujado a través de la última puerta que se cierra. Fue genial, como una versión metafísica de esos tipos en las películas de acción, deslizándose bajo puertas que se cierran verticalmente.
Izuku se quedó en silencio, absorbiendo la explicación por un momento. Mientras tanto, se lavó las manos, junto con la cara. Frotando el agua fría en las bolsas debajo de sus ojos, miró hacia atrás de nuevo. Tal vez Quinto desaparecería. No lo hizo. Sensor de peligro, arruinó todo el año pasado para mí. Ese es un año que nunca recuperaré. Él susurró. Quinto frunció el ceño, dispersó su cigarro y colocó su mano carnosa sobre su hombro. De verdad, chico, lo siento. Me gustaría echarle la culpa a Séptima, dado lo imprudente que era, pero en realidad, solo podemos culpar a All for One. Él es el que te hizo de esta manera, lo de Séptima fue solo haciendo lo que ella pensaba que era correcto. ¿Sigues diciendo eso?, dijo Izuku, quitando la mano de su hombro. Normalmente no podía mirar al hombre a los ojos, pero miró fijamente al espejo donde estaban los ojos del hombre. Sigues quejándote de ella como si hubiera hecho algo terrible, pero ni siquiera has explicado lo mínimo de lo que hizo mal. Quinto lo miró, confundido, antes de que una luz pareciera apagarse detrás de sus ojos. Oh, ¿no lo sabías? Cuando te tocó en ese tren, pensó que la mejor manera de consolarte era darte flotar. Cuando Izuku regresó a su habitación, se veía extraño. Era difícil describir su expresión. Pálida, lejana, pero llena de una emoción con la que no estaba familiarizada. Sus hombros se veían relajados pero colgaban bajos, como si entre su abrupto escape y regreso, alguien dejara caer otro peso sobre ellos. Ella no sabía qué decir. Él estaba actuando raro, pero ella no podía culparlo. Sus vidas se sentían diferentes a las de antes. El puente todavía estaba confuso en su mente, pero todo a su alrededor se sentía pesado e importante. Setsuna no podía culparlo por un tic extraño o dos. Ella sabía que ella también había estado fuera de sí. No había tocado su teléfono desde que Izuku se despertó, ni se había levantado de la cama, ni siquiera encendido el televisor. Había pasado su tiempo envuelta en un capullo desde que visitó a Izuku, aburrida pero decidida, como si su habitación fuera una crisálida y ella una mariposa. Entonces, cuando él regresó, ella no le dio más que un segundo pensamiento. Izuku era raro, ella era rara y vivían una vida rara. Lo siento. Tuve que ir al baño. Él dijo. No tiró de la cadena. Así que era desagradable o mentía, y Setsuna prefería la última teoría. No le importaba a ella, de cualquier manera. Oh, amigo. Pero, ¿qué fue eso de vomitar en mi cabello?, preguntó ella, un poco disgustada. Su mirada lejana se desvaneció cuando se sonrojó, incapaz de mirarla a los ojos. Oh, bueno, después de que me salvaste, estuve en mi propia cabeza por un tiempo. Sangre en esa cantidad me hace sentir difícil. Mi estómago simplemente, ya sabes. Oh. Ella respondió, su desagrado se desvaneció un poco. Difícilmente podía culparlo por eso. En cualquier caso, el cabello se había ido, de todos modos. Como si tratara de demostrárselo, se pasó una mano dramáticamente por el cuero cabelludo, mostrando el nuevo corte. Hizo que su madre lo hiciera y, por una vez, no se sintió invasivo. Había hecho un buen trabajo, aunque si Setsuna era honesta, podría haber preferido un rapado a un duendecillo. Sin embargo, su madre no estaba de acuerdo, así que aquí estaba. Así que, dijo, arrastrándolo mientras inclinaba su cabeza hacia el chico. ¿Quieres tocarlo? El sonrojo de Izuku se duplicó, pero él asintió, sentándose a su lado mientras pasaba las uñas por las partes zumbadas. Se inclinó para inspeccionarlo. Es agradable. Él dijo. Ella sonrió, antes de girar la cabeza para mirarlo antes de que pudiera alejarse. Sus narices se rozaron. Los ojos del chico casi se pusieron en blanco mientras se alejaba. Lo siento. Ella rió. Era algo que había estado haciendo más y más desde que él apareció hoy. Se sentía como si ella no hubiera hecho esto por un tiempo. Reírse con él. Su última conversación fue tan pesada, y antes de eso, su obstinación le había impedido disfrutar verdaderamente de su presencia. Setsuna lo atrapó antes de que se alejara demasiado, optando por apoyar la cabeza en su hombro. Fue un poco incómodo, dado que todavía tenía una pulgada más o menos que él, pero lo hizo funcionar. Izuku pareció tener un cortocircuito, lo cual fue bueno. Gracias. Ella susurró.
¿Por qué? Respondió, sus ojos mirando agujeros malvados en la pared. Era lindo, lo nervioso que estaba, solo, sacándome de ese espacio mental. Honestamente, estaba un poco celosa. Eres tan heroico, ya sabes. Me inspiraste. Pero luego me amargué porque simplemente no estuve a la altura. Se movió, pero no rompió el contacto. No deberías hablar de ti de esa manera. Él susurró. Ella resopló. No es autodesprecio. Quería ser un igual, como lo es Shoto. Llegué a teñirme el cabello para promocionarme. Yo solo pensé que trabajar duro compensaría el hecho de no tener un mentor. Como, tienes 3 héroes profesionales entrenándote. Realmente, pensar que podía competir era una ilusión. El chico tenía más empuje que ella, más talento que ella y más recursos. Lo único que tenía sobre él eran extremidades. E incluso entonces, casi había perdido una. Su mirada cayó, aterrizando en su protuberancia. Todavía picaba profundamente en el tejido, pero había crecido lo suficiente como para sentirse como una pierna otra vez, en lugar de solo un muslo. Se preguntó cómo se sentiría si no pudiera regenerarse. Pensamientos de dolor vinieron a su mente, de amargura y miedo. Quizás ella sería valiente, como Izuku. El chico había perdido el suyo en un extraño accidente total con su peculiaridad, y no era eso lo más irónico, que su peculiaridad le hizo eso, mientras que la de ella hizo lo contrario. Izuku parecía luchar consigo mismo, como si no estuviera seguro de qué responder al principio. Después de unos momentos, sin embargo, pareció encontrar las palabras. Incluso sí, comenzó, agarrándose el pecho como si las siguientes palabras lo lastimaran físicamente. No eres tan pulido como yo, eres un héroe. Tú, no sabías que tu pierna crecería. Lo hiciste. Y aún así me apartaste del camino. Eso es increíble. Eres increíble. No sé si podría ser eso. Algo cálido se retorció en sus entrañas. Apartando la cabeza de su hombro, rodeó su mejilla derecha y lo atrajo hacia ella. Sus dedos rozaron su nueva cicatriz, rosada en su frescura. Izuku nunca recuperaría su brazo. No hubo repeticiones. Sin segundas oportunidades. Para él, lo que se fue, y él tuvo que abordar la vida de manera diferente a ella. Se dio cuenta de que esa diferencia era una tontería. Eran niños, pero él actuó como un adulto, dejando de lado la precaución y dejando de lado su infancia. Los fragmentos restantes de su descuido descansaban en manos de su familia, sus amigos. En la de ella, se entregó a ellos a cambio de la capacidad de dedicarse a algo. No fue justo. Eso estaba claro. ¿Pero a quién? Difícil de decir. ¿Cómo podía simplemente unirse a su vida, cambiarla, inspirarla, solo para darse la vuelta y decirle que no fuera como él? Sin embargo, era justo para él romper su confianza, romperse ella misma para ser como él. No era justo para ninguno de los dos, decidió. No podía decir que sabía por lo que él pasó. A pesar de lo profundos que eran sus lazos en este punto, ella no podía decir que lo conocía como la palma de su mano. No podía decir que sabía lo que era perder una extremidad para siempre, no podía decir que sabía lo que era lidiar con esas consecuencias. Ella aprendió, sin embargo, una fracción. Una pieza. De lo que era perder una extremidad, despertarse sudando frío, con la mente llena de sangre. Era como aprender sobre el propio Izuku, porque a veces era tan extraño, tan disfuncional. Fue revelador. Izuku nunca recuperaría su extremidad, pero ella lo haría. Seguiría cometiendo errores, se fallaría a sí mismo y se extendería demasiado en cada oportunidad. Todo lo hará con una sonrisa en la cara, porque es su única opción y es hermoso. Continuará empujándose como un loco, se lastimará, se magullará y se doblará, pero no se romperá, porque no tiene la oportunidad. Ella recuperará su extremidad. Un día, pronto, estará completa una vez más. Se ha destrozado, colapsado y roto una y otra vez, porque tiene la oportunidad. El privilegio. Izuku le había dicho que era una buena persona. Que ella no necesitaba ser una heroína para demostrarlo, a diferencia de él. Setsuna no estaba segura de haber entendido la ironía de eso. Solo por ser él mismo, siendo honesto, le había mostrado un atisbo de doblarse, en lugar de romperse.
Estaba en su naturaleza. No tuvo la oportunidad de romper. Sin embargo, lo arriesgó todo cada vez que ayudó a alguien, cada vez que se arriesgó. Era una tontería, ese sentimiento inadecuado de nunca arriesgar todo por los demás, esa diferencia entre ellos. La había ahogado, la había convencido de cambiar. Sin embargo, la sacó de allí, mostrándole cómo doblarse. Setsuna creía que seguiría haciendo eso. Izuku tomó el castigo como un campeón, pero no era invencible. Un miedo persistente en el fondo de su mente surgió, recordándole que él no era infalible. Un apéndice faltante lo demostró. Un día podría romperse, en lugar de doblarse. La asustó. Pero en este momento de silencio, esta pausa en la conversación mientras ella acariciaba el símbolo de sus esfuerzos, hizo una promesa. Una promesa de prestarle ayuda, de ayudarlo a sanar si alguna vez se quebraba. Porque sabía que lo sería, algún día, si continuaba siendo un maldito rayo de sol. Sí. Sé que lo harías. Un repentino impulso de besarlo alejó sus pensamientos de su carácter hacia la suave carne de sus labios. Ella se inclinó hacia adelante, separando los labios. Por una fracción de segundo, casi lo hizo. El calor en su interior empujó y empujó todas las dudas como un matón, superando sus sentidos básicos. Luego volvió en sí misma, y una suave recuperación, deslizó su mejilla junto a la de él y lo envolvió en un abrazo sorpresa. Él era hielo en sus brazos, pero en unos momentos se derritió contra ella y le devolvió el abrazo. Me alegro de que estés bien. Ella susurró. Él asintió en su hombro. Se quedaron así por un tiempo, disfrutando del calor del otro. Muy poco tiempo después, en opinión de Setsuna, Izuku se alejó, sus ojos parpadeando entre los de ella y el otro lado de la pared. Tragó saliva, su saliva audible mientras la succionaba por su garganta. Yo te hice una promesa en el puente, ¿te acuerdas?, murmuró. Sus ojos se abrieron, un poco confundidos. No recordaba ningún tipo de promesa de su conversación. No. Bueno, sucedió después de que perdiste la pierna. Dije que te rogaba que te quitaras la pierna de la rodilla. Para que no te desangraras, ¿sí? ¿Te suena de algo? En realidad no, un poco. Es todo tan confuso. Ella respondió. Él asintió, cerrando los ojos y bajando la cabeza por un momento como para reunir fuerzas para terminar su pensamiento. Bueno, no te estabas despertando, y yo estaba llorando, y tú estabas durmiendo y ya sabes, empecé a tirar cosas, solo cosas para tratar de despertarte. Pero funcionó, al final, estaba yo prometiendo hacer cualquier cosa. Ella parpadeó, como recordándolo. En ese momento, se sentía como si su cerebro fuera barro, sus oídos llenos de limo. La única constante había sido el dolor sordo, donde debería haber estado su pierna. Sin embargo, lo que la hizo moverse fue la voz débil de Izuku. Su mente hormigueó cuando el pensamiento la superó, recordándole el momento con una claridad que pensó que nunca tendría. Izuku estaba borroso, debido a sus ojos entrecerrados, pero estaba sobre ella, cubierto de sangre, llorando a mares. Sí. Creo que lo recuerdo. ¿Qué pasa con eso?, preguntó, confundida. Izuku se sonrojó, mirando hacia otro lado. Bueno, desde que me desperté, lo he estado pensando. Solo un poco, no es que haya estado pensando demasiado en ello, pero tuve una idea. Tal vez ese es un concepto demasiado fuerte. Tuve una duda sobre lo que podrías querer. Dijo, todavía sin mirarla. El calor en su estómago se retorció de nuevo. ¿Y qué sería eso? Bueno, tengo un par de mentores, ya sabes, pero hoy en día Migteye hace la mayor parte de mi instrucción, mientras que Gran Torino es solo su segundo violín. Estaba pensando, ya que querías mejorar tanto, ¿por qué no? Y no sé si él estaría de acuerdo, pero ¿y si le pidiera algunos consejos cuando estén de vacaciones? Durante el verano o los fines de semana. Ella lo miró fijamente, estupefacta. Aquí estaba él, tratando de que ella se relajara un poco, pero luego se dio la vuelta y trató de ayudarla con eso. Por un breve momento, pareció al revés, pero después de pensarlo un momento pareció, bueno. Realmente bueno. Lo que necesitaba no era renunciar. Necesitaba volver a marcarlo, por supuesto, pero ese no era el verdadero problema.
Setsuna no tenía rumbo, sin un sentido real de dónde detenerse o comenzar. En el pasado, básicamente buscaba ejercicios de héroe en Google y hacía lo mejor que podía. Terminó con ella estresada, deprimida, y no la dejó particularmente más hábil que cuando había comenzado. Un mentor, incluso en el nivel más básico, sería un gran paso adelante. Además de eso, con Izuku usando esos ojos verdes de cachorrito, ¿cómo podría negarse? Amigo, eso suena jodidamente genial. Un golpe en la puerta principal de Izuku lo sacó de su trabajo escolar. Él frunció el ceño. Necesitaba volver a la rutina pronto. Estaba 2 semanas atrasado, y aunque estaba más adelantado de lo que exigía su edad, ¿cómo ayudaría Shoto con sus propias matemáticas avanzadas si él mismo se atrasaba? Aún así, mantuvo su rostro cortés mientras abría la puerta de su apartamento, esperando que un vecino o quizás el propietario pasara para una inspección. No esperaba la enorme masa de músculos que tenía delante, la ropa de civil apenas cubría sus gruesos brazos. Está bien, chico. Te he dado tu merecido descanso. Ahora es el momento de las respuestas, dijo Endeavor.